Texto 4, página de la 10 a la 19. Sexto principio. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La caída del comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental durante la década de 1980 posiblemente sea el cambio más importante que ha ocurrido en el mundo en los últimos 50 años. Los países comunistas se basaban en la premisa de que los planificadores centrales del gobierno eran los que estaban en mejores condiciones para dirigir la actividad económica y responder a las tres preguntas fundamentales del problema económico. Estos planificadores decidían qué bienes y servicios se producían, qué cantidad se producía y quiénes los producían y los consumían. La planificación central se basaba en la teoría de que el gobierno era el único que podía organizar la actividad económica de una forma que promoviera el bienestar económico del país en su conjunto. Actualmente, la mayoría de los países que tenían una economía basada en un sistema de planificación central, como Rusia, Polonia, Angola, Mozambique y la República Democrática del Congo, ha abandonado este sistema y está tratando de desarrollar economías de mercado en una economía de mercado. Las decisiones del planificador central son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y de hogares. Las empresas deciden a quién contratan y qué producen. Los hogares deciden en qué empresas trabajan y qué compran con su renta. Esas empresas y hogares interactúan en el mercado en el cual los precios y su interés personal orientan sus decisiones. El éxito de las economías de mercado es desconcertante a primera vista. Al fin y al cabo, en una economía de mercado nadie tiene en cuenta el bienestar económico de la sociedad en su conjunto. En los libres mercados hay muchos compradores y vendedores de numerosos bienes y servicios, y a todos les interesa principalmente su propio bienestar. Sin embargo, a pesar de que las decisiones se toman de una manera descentralizada y de que los que las toman buscan su propio provecho, las economías de mercado han demostrado ser capaces de organizar con notable éxito la capacidad económica de una forma que promueve el bienestar económico general. Uno de nuestros objetivos en este libro es comprender la magia de la mano invisible de Adam Smith. Cuando el lector estudie economía, verá que los precios son el instrumento con el que la mano invisible dirige la actividad económica. Los precios reflejan tanto el valor que tiene un bien para la sociedad como el coste que tiene para ella producirlo. Como en los hogares y en las empresas observan los precios cuando deciden lo que van a comprar y a vender, tienen en cuenta sin saberlo los beneficios y los costes sociales de sus actos. Por tanto, los precios ayudan a estos agentes económicos a obtener unos resultados que en muchos casos maximizan el bienestar de la sociedad en su conjunto. Séptimo principio. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Si la mano invisible del mercado es tan maravillosa, ¿por qué necesitamos al Estado? Una de las respuestas es que la mano invisible necesita al Estado para protegerlo. Los mercados solo funcionan si se hacen respetar los derechos de propiedad. Un agricultor no cultivará nada si espera que le roben la cosecha, y un restaurante no servirá almuerzo si no tiene la seguridad de que los clientes no se irán sin pagar. Todos recurrimos a la policía y a los tribunales que pone a nuestra disposición el Estado para que velen por nuestros derechos sobre las cosas que producimos. Hay, sin embargo, otra respuesta a la pregunta de por qué necesitamos el Estado.
Aunque los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica, existen algunas importantes excepciones. Hay dos grandes razones por las que el Estado debe intervenir en la economía: para promover la eficiencia y la equidad. Es decir, la mayoría de las medidas económicas tienen por objeto agrandar la tarta económica o cambiar la manera en que se reparte. Aunque la mano invisible a menudo lleva a los mercados a asignar los recursos eficientemente, no siempre es así. Los economistas utilizan el término fallo del mercado para referirse a las situaciones en las que el mercado no asigna eficientemente los resultados por sí solo. Una de las causas posibles de los fallos del mercado son las externalidades, que son los efectos que producen los actos de una persona en el bienestar de otra, un tercero, y la que no la compensa por ello. El ejemplo clásico de un coste externo es la contaminación. Otra de las causas posibles de los fallos del mercado es el poder de mercado, que se refiere a la capacidad de una persona o de una empresa o de un grupo de empresas para influir indebidamente en los precios de mercado. Cuando hay un fallo del mercado, una política bien diseñada puede mejorar la eficiencia económica. La mano invisible también puede no garantizar la distribución equitativa de la prosperidad económica. Una de las tres preguntas a las que tiene que responder la sociedad es quién recibe lo que se produce. Una economía de mercado retribuye a los individuos según su capacidad para producir cosas que otros están dispuestos a pagar. El mejor jugador de fútbol del mundo gana más que el mejor jugador de ajedrez del mundo, simplemente porque la gente está dispuesta a pagar más por ver un partido de fútbol que por ver una partida de ajedrez. Esta persona está recibiendo más de lo que se produce como consecuencia de lo que gana. La mano invisible no garantiza a todo el mundo suficientes alimentos, una ropa decente y una asistencia sanitaria adecuada. Muchas de las medidas que toman los poderes públicos, como el impuesto sobre la renta y el sistema de seguridad social, pretenden conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico. Decir que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado no significa que siempre lo mejore. Las medidas no son tomadas por ángeles, sino que son fruto de un proceso político que dista de ser perfecto. Algunas veces su único objetivo es recompensar a los que tienen poder político. Otras son tomadas por gobernantes bien intencionados que no están totalmente informados. Uno de los objetivos del estudio de la economía es ayudar a saber cuándo es justificable la política de un gobierno para promover la eficiencia o la equidad y cuándo no. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Hemos viendo cómo toman decisiones los individuos y a continuación hemos visto cómo interactúan todas estas decisiones e interacciones constituyen la economía. Los tres últimos principios de los 10 se refieren al funcionamiento de la economía en su conjunto. La microeconomía y la macroeconomía. La economía se estudia en diferentes niveles. Los 7 primeros principios implican el estudio de las decisiones de los hogares y de las empresas, así como de su interacción en los mercados de bienes y servicios concretos. En los 3 últimos principios examinados, el funcionamiento de la economía en su conjunto, que es simplemente la suma de las actividades que realizan todos esos agentes económicos en todos estos mercados. Desde la década de 1930 aproximadamente, el campo de la economía se ha dividido tradicionalmente en dos grandes subcampos. La microeconomía es el estudio del modo en que toman decisiones los hogares y las empresas y de la forma en que interactúan en cada mercado. La macroeconomía
es el estudio de fenómenos que afectan el conjunto de la economía. Un microeconomista podría estudiar los efectos de un impuesto sobre el uso del automóvil para reducir el tráfico en el centro de la ciudad, las consecuencias de la competencia extranjera para la industria automovilística europea o el modo en que influye la posesión de estudios universitarios en lo que gana una persona a lo largo de toda su vida. Un macroeconomista podría estudiar los efectos del endeudamiento del Estado, la evolución de la tasa de desempleo de una economía o distintas medidas para aumentar el crecimiento del nivel de vida de un país. La microeconomía y la macroeconomía están estrechamente relacionadas entre sí, como los cambios de la economía agregada son el resultado de las decisiones de millones de personas. Es imposible comprender los fenómenos macroeconómicos sin examinar las decisiones microeconómicas correspondientes. Por ejemplo, un macroeconomista podría estudiar la repercusión de una reducción del impuesto sobre la renta en la producción total de bienes y servicios de una economía. Para analizar esta cuestión tendría que preguntarse cómo afecta la reducción del impuesto a las decisiones de los hogares sobre su cantidad de gasto en bienes y servicios. A pesar de la relación inherente entre la microeconomía y la macroeconomía, los dos campos son distintos. No es ni necesaria ni siempre la mejor. Cuando la microeconomía y la macroeconomía abordan cuestiones diferentes, a veces adoptan enfoques muy distintos y se suelen enseñar en cursos separados. Un concepto fundamental en macroeconomía es el crecimiento económico, que es el aumento porcentual del número de bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo de tiempo y que normalmente se expresa trimestral o anualmente. Octavo principio. El nivel de vida de una economía depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La tabla 1 muestra el Producto Interior Bruto por cápita de la población de algunos países expresado en dólares. Está claro que en muchas de las economías avanzadas la renta por cápita es relativamente alta. En Noruega es de 98.102, cifra envidiable. En los Países Bajos de 50.087 y en Alemania de 43.689 dólares. Si nos alejamos de las prósperas economías de Europa occidental, comenzamos a observar la existencia de unas diferencias de renta y de niveles de vida en todo el mundo que son bastante asombrosas. Por ejemplo, en Yemen la renta media es de 1.361 dólares y en Afganistán solo representa algo más de un 0.5% de la renta per cápita de Noruega. ¿Cómo cabría esperar esta enorme diferencia de renta media se refleja en algunos otros indicadores de la calidad de vida y del nivel de vida? Los ciudadanos de los países de renta alta tienen mejor nutrición, mejor asistencia sanitaria y mayor esperanza de vida que los ciudadanos de los países de renta baja, así como más televisores, más artilugios y más automóviles. El nivel de vida también varía significativamente a lo largo del tiempo. En los últimos 5 años, el crecimiento económico ha sido de alrededor de un 4.68% al año, de alrededor de un 10.5% al año en China, pero en Letonia la economía se ha contraído en torno a un 1.4% durante ese mismo periodo de tiempo.
¿A qué se deben estas grandes diferencias entre los niveles de vida de los distintos países y de las distintas épocas? La respuesta es sorprendente, sencilla. Casi todas las diferencias entre los niveles de vida son atribuibles a las diferencias entre los niveles de productividad de los países, que es la cantidad de bienes y servicios producidos en cada hora de tiempo de un trabajador. En los países en los que los trabajadores pueden producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfruta de un elevado nivel de vida. En los países cuyos trabajadores son menos productivos, la mayoría de las personas lleva una existencia más precaria. Asimismo, la tasa de crecimiento de la productividad de un país determina la tasa de crecimiento de su renta media. La relación fundamental entre la productividad y los niveles de vida es sencilla, pero sus consecuencias son trascendentales. Si la productividad es el principal determinante de los niveles de vida, las demás explicaciones tienen necesariamente una importancia secundaria. Por ejemplo, podría ser tentador atribuir a los sindicatos o a la legislación sobre el salario mínimo el aumento que ha experimentado el nivel de vida de los trabajadores en los últimos 50 años. Sin embargo, el verdadero héroe de los trabajadores es el aumento de su productividad. La relación entre la productividad y los niveles de vida también tiene profundas consecuencias para la política económica. Cuando nos preguntamos cómo afectará una medida productiva a los niveles de vida, la pregunta fundamental es cómo afectará a nuestra capacidad para producir bienes y servicios. Para elevar los niveles de vida, los responsables de la política económica tienen que incrementar la productividad, asegurándose de que los trabajadores poseen un buen nivel de estudios, disponen de las herramientas necesarias para producir bienes y servicios y tienen acceso a la mejor tecnología existente. Noveno principio. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. En Zimbabue, la inflación era en marzo del 2007 de 2.200%. Eso significaba que un bien cuyo precio era equivalente a $2.99 zimbabueses en marzo de 2006 valía 65.78. Solo 12 meses más tarde, en febrero de 2008, la inflación era, según las estimaciones, de 165.000%. 5 meses más tarde era de 2.200.000%. En julio de 2008, el gobierno emitió un billete de 100 millones. En ese momento, con él solo se podía comprar una barra de pan. Según las estimaciones de la inflación existente en Zimbabue en julio del 2008, la tasa de crecimiento de los precios era de 231 millones%. En enero de 2009, el gobierno emitió billetes de 10, 20, 50 y 100 billones. 100 billones es 100 seguido de 12 ceros. Este episodio es uno de los ejemplos más espectaculares de inflación de la historia. Una subida de nivel general de precios de economía. La inflación alta es un problema porque impone algunos costes a la sociedad. Mantenerla en un bajo nivel es un objetivo de los responsables de la política económica de todo el mundo. ¿A qué se debe la inflación? En casi todos los casos en los que es alta o persistente, resulta que el culpable es el mismo crecimiento de la cantidad de dinero. Cuando un gobierno crea grandes cantidades de dinero, su valor disminuye, como hemos señalado antes. El gobierno zimbabuense estaba emitiendo billetes de denominaciones cada vez mayores. Generalmente se acepta que existe una relación entre el crecimiento de la cantidad de dinero y la tasa de crecimiento de los precios.
Décimo principio. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Cuando el gobierno aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía, uno de los resultados es la inflación. Otro, al menos a corto plazo, es la disminución del nivel de desempleo. La curva muestra que esta disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo se denomina curva de Phillips, en honor al economista que primero la examinó cuando trabajaba en la London School de Economics. La curva de Phillips sigue siendo un tema controvertido para los economistas, pero actualmente la mayoría acepta la idea de que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Esto significa sencillamente que en un periodo de 1 o 2 años muchas medidas económicas influyen en la inflación y en el desempleo en sentido contrario. Las autoridades económicas se enfrentan a esta disyuntiva independientemente de que los niveles de inflación y de desempleo comiencen siendo altos, comiencen siendo bajos o se encuentren en una situación intermedia. La disyuntiva entre la inflación y el desempleo solo es temporal, pero puede durar varios años. Por tanto, la curva de Phillips es fundamental para comprender mucho de lo que ocurre en la economía. En particular, es importante para comprender el ciclo económico, que son las fluctuaciones irregulares y en gran medida impredecibles de la actividad económica, medidas por el número de personas ocupadas o por la producción de bienes y servicios. Los responsables de la política económica pueden explotar esta disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo, utilizando diversos instrumentos, alterando la cantidad que gasta el Estado, la cantidad que recauda en impuestos y la cantidad de dinero que imprime. Pueden influir en la combinación de inflación y desempleo que experimenta la economía, como estos instrumentos de la política monetaria y fiscal pueden ser muy poderosos. El modo en que se deben utilizar para controlar la economía, en caso de que deben utilizarse, es objeto de continuos debates. Conclusiones. Ahora ya tiene el lector alguna idea de qué es la economía. En los capítulos siguientes expondremos muchas ideas específicas sobre los individuos, los mercados y las economías. Para dominarlas será necesario esforzarse algo, pero no es una tarea ardua. El campo de la economía se basa en unas cuantas ideas básicas que se pueden aplicar en muchas situaciones diferentes. A lo largo de este libro volveremos a referirnos a los 10 principios de la economía destacados en este capítulo y resumidos en la tabla 1.2 que se puede considerar que son los elementos básicos para estudiar la materia. El lector deberá tenerlos presentes, incluso el análisis económico más sofisticado se realiza utilizando los 10 principios aquí presentados. Cómo toman decisiones los individuos, cómo interactúan los individuos, cómo funciona la economía en su conjunto. Resumen. Las lecciones fundamentales sobre la toma individual de decisiones son las siguientes. Los individuos se enfrentan a disyuntivas entre distintos objetivos. El coste de cualquier acción se mide en oportunidades pérdidas. Las personas racionales toman decisiones comparando los costes y los beneficios marginales y los individuos cambian de conducta en respuesta a los incentivos. Las lecciones fundamentales sobre las interacciones entre las personas son las siguientes. El comercio puede ser
mutuamente beneficioso. Los mercados suelen ser un buen mecanismo para coordinar los intercambios entre las personas y el Estado. Y el Estado puede mejorar los resultados del mercado si hay algún fallo o si son equitativos. El campo de la economía se divide en dos campos, la microeconomía y la macroeconomía. Los microeconomistas estudian las decisiones que toman los hogares y las empresas y la interacción entre ellos en el mercado. Los macroeconomistas estudian las fuerzas y las tendencias que afectan a la economía en su conjunto. Las lecciones fundamentales sobre la economía en su conjunto son las siguientes. La productividad es la fuente última de los niveles de vida. El crecimiento del dinero es la causa última de la inflación y la sociedad se enfrenta a una disyuntiva o intercambio a corto plazo entre la inflación y el desempleo.